Buenos días, alumnos. Vamos a continuar con el desarrollo de temas sobre las escuelas económicas. Muy bien, jóvenes. Aquí estamos viendo un cuadro, ¿no? ¿Cuáles fueron las escuelas económicas en la historia? ¿Ya? Economistas principales. Aquí tenemos a Carlos Marx, Vladimir Lenin, Joseph Stalin. Clásica austríaca, Adam Smith, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek. Las escuelas keynesianas, John Maynard Keynes, Paul Samuelson. Las escuelas monetaristas, Milton Friedman, David Leiter, ¿no? Las ideas que estos señores dieron para que siga evolucionando la economía, ¿sí? Muy bien, aquí están los personajes que estamos mencionando, ¿ya? Las escuelas económicas 2. Muy bien. Vamos a las escuelas socialistas. Socialistas, ¿no es cierto? La sociedad, ¿no? Que ellos más querían ver sobre el desarrollo social en la producción. ¿Por qué? Porque la sociedad hacía el trabajo, ¿sí? Muy bien. Surgió y se desarrolló en Europa a mediados del siglo XIX. El máximo exponente fue Carlos Marx en 1818 a 1883, quien con Federico Engels representan el socialismo científico. Otros representantes de esta escuela socialista fue Joseph Fourier del socialismo utópico, Saint-Simon de la escuela socialista, Robert Owen y Pierre-Joseph Proudhon fueron otros pensadores de la escuela socialista. Carlos Marx fijó las bases del materialismo dialéctico, del mercantilismo histórico y de una nueva economía política. Marx también consideraba la economía como la ciencia de la producción y al capitalismo como un sistema de fuente de consumo de mercancías. Marx en 1867 publicó El Capital, donde analiza la economía capitalista, la que identificó como producción y reproducción de capital basado en la explotación de la fuerza de trabajo por el capital. Afirmó que la sociedad se encontraba dividida en dos grandes clases, la de los propietarios, dueños de los medios de producción, o sea, de las tierras, y los trabajadores, fuerza de trabajo, quienes trabajaban en la tierra. Y a las máquinas e insumos los denominó capital constante y a la fuerza de trabajo capital variable. ¿Cuáles fueron los aportes de Carlos Marx? Bueno, la teoría del valor fue un aporte para Carlos Marx, donde el valor de una mercancía está determinada por la cantidad de trabajo, ¿sí? Si hacemos el trabajo, la función del trabajo, ¿no? Y luego al final este trabajo lo vamos a vender y va a haber un valor especial, ¿no es cierto? Muy bien. La teoría de la plusvalía es el capitalismo. Se encontraba al obrero por un salario suficiente para reproducir la fuerza del trabajo, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo ahora, ¿ya? Por ejemplo, los profesores, se les paga. ¿Quién les paga? Ya, si es en particular, el director le paga a los profesores para que haga su función del trabajo, ¿no? Enseñe, y según su enseñanza le van pagando. La acumulación del capital, la aprobación de la plusvalía es el único medio para acumular capital, ¿sí? A más trabajo, más voy a ganar, ¿no es cierto? Entonces ahí voy obteniendo mayor capital. La teoría de la crisis consideraba que el sistema capitalista crecía en forma poco homogénea y seguía un ciclo. Se puede encontrar crisis de sobreproducción o subconsumo, ¿sí? Quiere decir que estas personas hacían mayor producción, pero no salía esa producción. Entonces, ¿qué pasaba? Que en vez de seguir progresando, ¿ya? o crear más ingresos, pues no veían nada porque no se vendía, ¿no? Entonces, debe de ver la manera de hacer la producción para que este producto pueda salir al mercado y venderse y seguir explotando, haciendo más y más y más, y va a generar. Pero si se hace en cantidad, va al mercado y no se compra nada, no se vende, entonces por las puras se está haciendo ese producto. Muy bien, son los aportes de Carlos Marx en la escuela socialista. La escuela neoclásica.
La economía política clásica había sido una ciencia inglesa. Hermann Heinrich Gossen, 1810-1859, escribió en su libro Desarrollo de las leyes de intercambio entre los hombres y las consecuentes reglas de la acción humana. En 1854 formula con claridad el principio de la utilidad marginal. ¿Qué quiere decir que utilidad marginal? Quiere decir a los obreros, ¿no? Son los que trabajan, elaboran, hacen toda la función, todo el mercado, ¿ya? Toda la producción, ¿sí? William Stanley Jennings, 1835-1880, con su obra Teoría de Economía Política, 1871, fue uno de los fundadores de la econometría, que se basa en las manchas solares. La escuela surge en Europa en la segunda mitad del siglo XIX con la finalidad de refutar al socialismo científico y en defensa del liberalismo clásico, que se agrupan en tres escuelas: la escuela Viena o austríaca, la escuela lausana o matemática y la escuela Cambridge. ¿Sí? Aquí vemos a este señor Hermann Heinrich Gossen, escuela de Viena o austríaca. Karl Menger, fundamento de la teoría económica, 1871. Friedrich von Wieser, teoría de la economía social, 1834. Y Eugen von Backe, capital e interés, 1884. Aportan en 1870 una teoría revolucionaria a la economía. Esta teoría de la utilidad marginal consideraba que la economía debería de partir del análisis de las necesidades humanas y de las leyes que determinan la utilización de los recursos disponibles para satisfacerla, y que el valor de un producto no está determinado por el trabajo humano, sino por el deseo o necesidad que satisface a ese producto. La utilidad está determinada por el comprador. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué nos quiere explicar? Vamos a decir, ¿no es cierto? Ahora que ha suscitado esta pandemia, ¿qué pasa? Todos empezamos a estar en nuestra casa, no salíamos, no había trabajo, lo poco que teníamos se iba agotando. Pues bueno, llegó el momento que se agotó, ya la pandemia ya estaba en descenso y entonces la gente empezó a salir. ¿Pero a qué salía? ¿No? A generar ingresos económicos. Estaba necesitado. Quería satisfacer sus necesidades. ¿Sí? De repente de comprarse pues un pollito a la brasa, la necesidad de comprarse ropa, la necesidad de comprar alimentos. ¿Sí? Entonces salía la gente a ¿qué? A trabajar. Si no trabajaban, entonces no se alimentaban bien. ¿Sí? Esto es lo que nos quiere explicar, de que a producto de través de las necesidades humanas, pues hacen que el hombre produzca más, ¿sí? Y así se satisface él y también se satisface a otras sociedades. ¿Por qué? Porque sus productos van a llegar a otras personas. ¿Sí? Muy bien, eso nos explica en la escuela de Viena o austríaca. La escuela de Lausano Matemática, fundada por el francés Léon Walras, 1834-1910, quien escribió Elements de Economie Politique Pure, 1874-1877. En 1892 lo reemplaza el italiano Wilfredo Pareto en 1848-1923, quien publica Cours de Economie Politica, 1896 y 1800 y Trattato di Sociologia Generale en 1917. Ya. Son autores de la teoría del equilibrio general, que consiste en que todos los valores económicos se determinan mutuamente. Walras y Pareto crean modelos matemáticos para explicar la interdependencia y el equilibrio de las actividades económicas. Muy bien, claro, pues si no trabaja, no hay satisfacción. Si trabaja, hay satisfacción. Entonces todo va equilibrado. ¿Okay? La escuela Cambridge, Alfred Marshall, 1842-1924, mantiene de los clásicos el carácter natural de las leyes económicas.
la no intervención del Estado, dejando que el mercado resuelva el problema del equilibrio de los precios relativos. Establece que el valor depende de la importancia que el hombre asigne a los bienes, ¿sí? Claro, esto sucedía hace muchísimo tiempo acá en el Perú, que en los productos, los precios, lo veía, por ejemplo, el consejo, ¿sí? El kilo de arroz o el saco de arroz, el precio lo hacía el gobierno, ¿ya? Una vez que esto fue avanzando el tiempo, se dio el mercado libre, ¿no? Y entonces vino la oferta y la demanda. Entonces, quienes ponen ahora el precio son los propios dueños, ¿sí? Les quiero decir de que, ¿cómo se llama? De que si tú tienes una empresa, por ejemplo, de calzados, ¿no? Entonces tú ves en el mercado que hay un calzado pues que vale 200, 300 soles, entonces tú haces un calzado parecido y entonces tú pones tu precio. ¿Sabes qué? Ya no va a estar 200, sino va a estar 100. ¿Para qué? Para que te salga más rápido y obtengas mayores ganancias, ¿no es cierto? Muy bien, ya dependiendo de cada uno de nosotros cómo podemos valorar nuestro producto. La escuela keynesiana. John Maynard Keynes, discípulo de Alfred Marshall, publicó Teoría General de la Ocupación, Interés y el Dinero. Marshall trajo una revolución de la economía, escribió en su libro después de la experiencia de la Gran Depresión de Estados Unidos e Inglaterra, que fue la mayor crisis económica en el mundo occidental entre los años 1929 y 1933. La teoría keynesiana plantea que la crisis se origina por una insuficiencia de la demanda efectiva. Keynes también sugiere que la tasa de interés era una recompensa por sacrificar la preferencia por la liquidez que la demanda agrega, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esta teoría? Que es una teoría de insuficiencia en la demanda efectiva. No es eficiente, ¿sí? Muy bien. Esto surge pues porque hay muchas guerras de repente, ¿no? Como dice Estados Unidos e Inglaterra, ¿ya? Que pasaron las crisis más desastrosas en esos países, producto de las guerras, pues, ¿no? Y entonces no pudo así generar ingresos económicos o ventas para que ellos pudieran pues tener una economía estable, ¿no? Entonces fue así que se origina esta insuficiencia en la demanda efectiva. El monetarismo. A inicios de 1970 la teoría keynesiana comienza a perder efectividad. La política expansiva del gasto público que permitieron en la posguerra y la construcción generaron procesos inflacionarios. Sí, producto de las guerras, pues, ¿no? Ya cuando finalizaron, pues todo estaba destruido. ¿Qué pasaba ahora? Hay que reconstruir todo, ¿no es cierto? Muy bien, y para reconstruir, ¿qué se tiene que tener a la mano? Dinero, ¿no es cierto? Y si no hay efectivo, pues imagínate, no vas a poder reconstruir nada, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? ¿De dónde sacamos este dinero? Ya, a la población. ¿Qué va a hacer la población? Como trabaja, entonces vamos a subirle los impuestos. Al subir los impuestos, pues hay grandes ingresos. Y con esos grandes ingresos, pues van a reconstruir una nación o un país. Eso fue lo que propuso el monetarismo. Milton Friedman, Premio Nobel de 1976, ataca las definiciones y relaciones básicas de la demanda keynesiana, el consumo y la inversión. Friedman plantea que el dinero es a la economía más importante que la política fiscal y es prácticamente lo único que importa. Además sostiene que el Estado debe ser pequeño y que el gobierno no debe intervenir en la economía. De esta idea remontada a la economía clásica se le llama neoliberalismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se deslumbra del gobierno, ¿sí?
Ya solamente aquí lo que quiere decir es que cada uno hace su propia economía, ¿sí? Entonces, si tú no trabajas, no tienes ingresos. Si no tienes ingresos, pues no vas a comer hoy día. Eso es con relación a Milton Friedman en el monetarismo. Muy bien, la macroeconomía clásica, los agentes económicos tienen que formar expectativas sobre los precios y sobre hechos económicos para la toma de decisiones. Los economistas de la nueva macroeconomía clásica formulan la denominación de las expectativas racionales. Ya le decía, pues, ¿no? Cada uno depende de los ingresos, ¿ya? Al formar la macroeconomía quiere decir mucho, grande. La economía del desequilibrio. Los agentes económicos se enfrentan con restricciones distintas de las que supone la nueva macroeconomía clásica. La más importante es la llamada restricción del mercado, que implica la posibilidad de vender o comprar. Por esta razón, a estos modelos se los denomina de equilibrio general con racionamiento de cantidad, ¿sí? Muy bien. Entonces ya depende del mercado, ¿no? Pero ahora, hoy en día, pues existe el TDC, que es el mercado libre, ¿ya? ¿Y qué hace el mercado libre? Oiga, si yo hago exportación de celulares, otra persona hace también la exportación de celulares, y yo tengo pues las marcas, ¿no? Clasificadas como Samsung, LG, ¿no es cierto? Y otros vienen con otros tipos de marcas parecidos al Samsung, al LG, que tienen la resolución igual, que son modelos más atractivos, entonces, y son baratos. Entonces, me están desequilibrando mi producto, ¿no es cierto? Ya no voy a tener muchas ventas. Entonces, ¿quién le va a comprar? Entonces al otro. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Entonces tengo que bajar mis productos, el precio del producto, ¿no es cierto? Para que pueda salir todo lo que yo he hecho la inversión, ¿no es cierto? Entonces por ahí viene ya el desequilibrio, ya no va a ser las mismas ganancias, ¿ok? Muy bien, jóvenes, aquí están la actividad, ¿ya? No se olviden de ilustrar el tema y aquí están las páginas que ustedes tienen que desarrollar de su libro de actividad. Muy bien, jóvenes, espero que se sigan cuidando y sobre todo les pido puntualidad y responsabilidad. Nos vemos, cuídense.